se va acordando de Ahí, ciertas cosas. Entonces estamos en otro de los seminarios del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica, desde donde convocamos siempre para ofrecer este espacio, para conocernos mejor y para trabajar, discutir, pensar sobre los trabajos de investigación de cada uno en toda la región. Y hoy también tenemos un seminario que me parece muy especial, eh, que tiene que ver con no solo el trabajo que realiza Francis o el que realiza Ignacio o el que realizamos cada uno de nosotros, sino que da cuenta de esa posibilidad de trabajar juntos, ¿no? Y el otro día, a raíz del Mundial, vamos a traer algo contextual, esta cuestión de hablar de los continentes, ¿no? Que si los europeos, que si los asiáticos, que si los africanos. Y no me voy a meter mucho con África porque no conozco demasiado, pero de los continentes más tradicionales, digamos, Suramérica comparte muchas cosas que no comparten los europeos como continente, por ejemplo. Mientras ellos son todos distintos, siglos y milenios de guerras entre distintas culturas, nosotros somos una región con distintos países, pero con historias en común, con lenguajes en común, con experiencias compartidas. Y eso también me parece que es una diferencia de nuestro Sudamérica o Latinoamérica que nos convoca y nos permite este tipo de reuniones. Digo, a veces uno dice, uy, está hablando del mundial, ¿qué tiene que ver? Y a mí esa reflexión, la verdad que me tocó, ¿no? Cuando uno habla de poder compartir y por qué es tan importante estos intercambios, porque seguramente va a haber más cuestiones en común entre Colombia, Argentina, Uruguay, México, Chile, Paraguay, que problemas que pueden tener en Noruega o en Singapur. Entonces, eso también, todos lo sabemos, pero a veces nos olvidamos de comentarlo y cuando uno lo pone en palabras, genera un marco diferente. Así que pensémonos así, ¿no? Como una gran región donde compartimos muchas cosas y este seminario es un, un granito de arena, una pequeña contribución a estas discusiones colectivas. Así que, con mucha ansiedad, vamos a escuchar el seminario de hoy. sí, vamos a comenzar a hacer ya las presentaciones formales. Bueno, el seminario de hoy va a estar a cargo de Francis Moreno Otero, que está aquí presencialmente en el CIAEC con nosotros en estos momentos, así que también le damos una calurosa bienvenida, se le hemos dado un fuerte abrazo, que hemos podido porque está aquí con nosotros. Voy a hacer su presentación. Bueno, Francis es licenciado en física de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en docencia de las ciencias naturales, también por la misma universidad, y está haciendo su doctorado en educación en el programa de doctorado interinstitucional en educación de la universidad, bueno, en este caso, en la Universidad Pedagógica Nacional. Se desempeña como coordinador de la licenciatura en física en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y actualmente su tesis doctoral, sus investigaciones tienen que ver con el proceso de formación inicial de los licenciados en física y el título del seminario que nos va a compartir hoy es Prácticas científicas en la formación del profesorado. Y de eso mismo versa precisamente todo lo que está trabajando en esta estancia que está compartiendo con nosotros aquí. Así que Francis, muy bienvenido, te paso la palabra y te escuchamos. Profe Ignacio, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, creo que y espero me estén escuchando lo mejor posible los que están allí. Muchas gracias a todos también por conectarse, por supuesto. Yo creo que agradecer, por supuesto, en primer medida al CIAEC, al profe Ignacio, al profe Jorge, también a la profe Gabriela, por supuesto, por su recibimiento, por a pesar del frío que está haciendo aquí en Buenos Aires, pero es caluroso estar aquí en el trabajo con todos ustedes y eso realmente es de mucho aprecio y bastante agradable también para uno que viene a compartir con ustedes este trabajo, ¿no? Me voy a permitir acá compartir. Mientras tanto, permíteme yo acá
Tun, tun. Acá está. Y creo que ahí ya estaríamos viendo. A ver si ya sí, cierto, perdónenme un momento, yo cambio acá. Ay. Perfecto, entonces, pues bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. Como ya lo ha mencionado el profesor Ignacio, mi nombre es Francis Moreno Otero. En este espacio me encuentro cursando el doctorado interinstitucional en educación en la sede de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, en Bogotá. Hago parte del grupo Educadiverso, Educación en Ciencias, Ambiente y Diversidad, también pues del doctorado. Digamos que en este caso es coordinado por la profesora Rosanidia y acompañado este trabajo doctoral por los doctores Sandra Milena Forero Díaz y por el doctor Jair Alexander Porras también, quienes han venido asesorándome, dirigiendo este trabajo. Por supuesto, aquí en el CIAEC, en la Universidad de Buenos Aires, agradecer también al profesor Ignacio, al profesor Jorge, yo lo decía, por su recibimiento y por su acompañamiento. El trabajo y el seminario por lo que quiero discutir de pronto un poco en esta tarde es alrededor de las prácticas científicas en la formación del profesorado. Si bien mi trabajo inicialmente en la Universidad Pedagógica se sitúa en los licenciados en física, puntualmente, ¿no? Aquí lo que estoy buscando y lo que quiero presentar es un marco un poco más general alrededor de estas prácticas en la formación del profesor de ciencias, particularmente hablando. En ese sentido, me gusta iniciar tal vez como con una pregunta, ¿no? Que no es nueva, que tal vez no es nueva esta pregunta, pero que sigue siendo muy vigente y que sigue teniendo bastante, tal vez, intención, reconocimiento por todos los que nos preocupamos por la enseñanza de las ciencias, por la enseñanza de la física particularmente también, ¿no? Y es, ¿qué clase de profesores nosotros estamos formando? Y cómo estamos formando a este tipo de profesores, si los estamos formando enseñándoles o más bien haciendo un proceso de transmisión del conocimiento que a posterior se volverá a transmitir hacia los estudiantes de básica y media o hacia los diferentes lugares en los cuales ellos se encuentren, o si por el contrario estamos formando futuros profesores de ciencias que se preocupen, que estén interesados en participar de la construcción de conocimiento científico y que motiven, que impulsen, que promuevan también en sus estudiantes, pues esta construcción de conocimiento científico de igual manera, ¿no? Entonces, esta pregunta, digamos que nos invita a pensarnos como profesores, formadores de futuros profesores, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos dirigir la atención, sobre todo pues para los procesos de formación. En ese sentido, también es importante que nosotros revisemos, que nosotros podamos discutir sobre los intereses del aprendizaje del docente. Bien, ¿en qué sentido me refiero a esto, no? Y es que tradicionalmente o históricamente, se ha venido también pensando que la formación de profesor se centra única y específicamente en el conocimiento disciplinar específico, ¿no? Particularmente pues, de la física, de la química o de la biología, y que cuando el profesor tiene esta base, tiene este conocimiento alrededor de esto, simple y llanamente puede transmitirlo, puede ir al aula, puede ir a otros espacios para enseñar este conocimiento, ¿no? Sin embargo, pues esto ha venido generando diferentes, digámoslo así, consideraciones a lo largo de la investigación educativa y reconociendo, fomentando que el conocimiento pedagógico, que el conocimiento didáctico terminan siendo importantes no solamente en la formación inicial del profesor de física, del profesor de ciencias, sino que también termina siendo fundamental para su proceso luego de enseñanza de estas disciplinas también allá en los diferentes contextos en los que se encuentren, ¿no? Entonces, implica la formación docente, por supuesto, la integración de múltiples saberes, ¿sí? Nuevamente, el saber pedagógico, saber didáctico y no está de más, ni pues que sea menor, es que la comprensión de la naturaleza de la ciencia termina teniendo un significado muchísimo más grande, un significado muy amplio a la hora de formar futuros profesores de ciencias. Toda vez que cuando se dirigen al aula, pues este conocimiento implica, ¿no? que puedan formar una determinada visión
sobre la ciencia y sobre cómo ésta debe enseñarse. No solamente ir a enseñar tal cual como se les ha enseñado, tal cual como se les ha formado, sino sobre todo tener su propia visión, tener sus propias herramientas, construir ese conocimiento con sus estudiantes y por supuesto, pues formar ciudadanos que terminen no solamente aprendiendo un montón de ecuaciones, de técnicas, de teorías, sino que por el contrario se formen ciudadanos críticos que puedan llegar a tomar decisiones congruentes con estos procesos de formación y que aporten en todo caso a la sociedad en la cual pues, van a salir a trabajar, no necesariamente en el campo de las ciencias, pero que efectivamente termina siendo una base muy fuerte, muy robusta para las decisiones pues, de ahí en adelante en el futuro de estos ciudadanos y por supuesto en el futuro pues, del país. En ese sentido, eh, existe pues la primera postura, como la he venido mencionando, que es esta visión tradicional un poco jerárquica cuando nosotros enseñamos ciencias, a partir de los conceptos, a partir de las leyes, a partir de la construcción y de teorías que terminan siendo modelos ya establecidos, constituidos, verdades absolutas que aparecen allá, que aparecen como un bloque que se moviliza desde el profesor que forma docentes hacia estos profesores en formación inicial y que luego de todo este proceso termina llevándose nuevamente este bloque de conocimientos a los estudiantes en las escuelas básica, media, secundaria. Ahora, entonces, la preocupación que ha radicado, digamos, desde mi postura también, desde profesor que forma profesores de física, se ha centrado en un cambio, en un giro puntual a algo que se denominan prácticas científicas y que termina siendo una visión un poco más contemporánea en la forma de enseñar y aprender ciencias. Estas tres prácticas científicas particularmente son la indagación, la modelización y la argumentación, que más adelante profundizaré un poco más de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué implica realmente esto, ¿no? Dejar de entender la ciencia exclusivamente como con ese robusto cuerpo de conocimientos y que está estático y que es inamovible, sino todo lo contrario, poder movilizarlo, poder construirlo con nuestros estudiantes, con nuestros profesores en formación inicial y a posterior con los estudiantes de escuelas, ¿no? Es decir, entenderlo como un conjunto de prácticas que permiten articularse entre ellas y permitir la participación tanto de estudiantes, profesores y la comunidad, es decir, los diferentes contextos que son los que terminan dando la posibilidad para la construcción de este tipo de conocimiento. En ese orden, pues es importante pensar también qué se está entendiendo y cómo estamos entendiendo las prácticas científicas a partir pues, de lo que se tiene en esta investigación o en este trabajo. Y es que existe una postura de las prácticas científicas como habilidades, procedimientos experimentales, que son los que realiza, digámoslo así, el científico allá en el laboratorio, allá el científico que está haciendo ciencia, digámoslo, de punta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero no se quiere entender que estas prácticas científicas sean las que se lleven así a los procesos de formación inicial de profesores, sino todo lo contrario pensar, ampliar un poco más, ¿no? Y entender que estas prácticas científicas constituyen formas que son socialmente organizadas, ¿no? Mediante las comunidades científicas y comunidades científicas escolares construyen y validan el conocimiento, ¿no? Acá de pronto me permito leerlo, las prácticas científicas entendidas no como una mera reproducción de técnicas o procedimientos, sino como formas de acción, racionamiento e interacción propias de las comunidades científicas. Si esto lo podemos formalizar, organizar y llevar al aula al momento de formar a nuestros futuros profesores, sabemos que muchas veces estos terminan replicando las formas en cómo aprenden las ciencias allá en el aula escolar. Entonces, esta transformación, este cambio de paradigma, tal vez como yo lo he venido presentando, puede permitir a nuestros futuros profesores de ciencias, a nuestros futuros profesores que van a ir allá al aula, a llevar otras formas de enseñar este tipo de conocimientos y, por supuesto,
me atrevería a decirlo, a modificar las formas de que la sociedad en general se acerque al conocimiento científico. Y sabemos que pues comprender estas formas de construcción de conocimiento permite también tomar posturas, tomar decisiones, no solamente en términos de ciencias, sino políticas, económicas, culturales, y pues le permitirá a la ciudadanía tener una visión mucho más amplia y con mayores argumentos para la toma de decisiones en general, ¿no? Entonces, no se trata solamente de producir datos, por supuesto, sino de justificar esos datos, de justificar estos datos con un cierto juego de afirmaciones, pero que además estas afirmaciones estén sustentadas, ¿no? Que se puedan debatir con diferentes tipos de explicaciones, construir consensos, ¿sí? Llegar realmente a acuerdos, entre comillas, donde se pueda conocer la perspectiva, los puntos de vista de la diferente información, de los diferentes datos que se puedan llegar a reconocer, ¿no? Entonces, estas prácticas no son una reducción de acciones técnicas o solamente cognitivas, ni aisladas, por supuesto, sino todo lo contrario. Es un sistema complejo, ¿sí? Es un sistema complejo que necesita constante transformación, constante estudio, constante seguimiento en el aula y fuera del aula. No solamente es lo que sucede allí internamente, sino todo lo contrario, es todo lo que se encuentra además fuera de ella. Es un conjunto, la siguiente oración, de procesos mediante los cuales la comunidad científica construye, evalúa, legitima el conocimiento en interacción constante con contextos sociales, históricos y culturales, ¿no? Sabiendo que los diferentes contextos pues están regulados también por normas sociales que se han compartido y que independientemente del lugar donde se encuentren, la construcción de este conocimiento se adecúa también a estas normas que se han venido constituyendo. Desde esta perspectiva y bajo la revisión que he venido realizando alrededor de estas prácticas científicas de modelización, indagación y argumentación, se logran articular cinco dimensiones que lo que permiten es establecer digámoslo así, un entramado a las mismas prácticas científicas. Son cinco dimensiones que no existen por separado, sino que coexisten todo el tiempo dentro de una práctica por separado y, por supuesto, dentro de las tres prácticas científicas. En este sentido, son estas cinco que aquí podemos observar que hacen parte de una dimensión conceptual, una dimensión epistemológica, metodológica, sociocultural y ontológica. En este punto, ¿no? La dimensión conceptual permite reconocer cuáles son las habilidades que constituyen a la práctica científica, a cada una de estas tres, ¿no? Desde la investigación, la evaluación, la elaboración de explicaciones teóricas, ¿no? Componentes que terminan estando interrelacionadas, ¿no? En un sistema, digamos, que permite buscar y orientar la construcción del conocimiento. Una segunda dimensión es la dimensión epistemológica. Y esta epistemológica, pues efectivamente lo que hace es comprender cómo se construye y cómo se valida el conocimiento a partir de la interacción, a partir de la integración, a partir de la coexistencia de estas tres prácticas científicas, en términos de las prácticas de justificación, de la legitimación colectiva y la validación del conocimiento o del saber que se está construyendo en el aula particularmente. ¿Mm? En ese caso también es importante concebir el aula de ciencias, ¿no? El aula donde se está construyendo este conocimiento como un espacio libre de deliberación y de argumentación en la cual los estudiantes no solamente están allí ubicados para recibir el conocimiento que les brinda o que les transmite el profesor, sino que todo lo contrario, para poder dialogar, construir, debatir con el maestro y así establecer sus propios digamos, concepciones alrededor de los fenómenos naturales, sin desviarse, por supuesto, de su significado ni de la naturaleza real de estos fenómenos que los subyacen. La siguiente dimensión que se establece es la dimensión metodológica. Y efectivamente, pues esta demanda los procedimientos, ¿no? Que son utilizados y que abarcan una gran variedad de estrategias, ¿no? Que coordinan todo el conocimiento teórico para abordar problemas particularmente pues específicos de las ciencias, ¿no? Son diferentes acciones
que son guiadas por objetivos epistémicos, ¿no? Y que por supuesto no demandan un método lineal, sino que todo lo contrario, lo que hacen es colocar en juego, colocar en diálogo la construcción de este conocimiento. Pero es importante que al momento de llevar estas prácticas científicas al aula sepamos cómo y qué es lo que estamos haciendo con ellas. No es solamente hablarlo y decir, sí, yo las promuevo en el aula, yo las llevo o yo entiendo que son, sino deben estar explícitamente expuestas y organizadas. La siguiente dimensión está en el marco de lo sociocultural y es, por supuesto, como lo venía mencionando también previamente, y es que tiene que ver con esta negociación, ¿no? Que se hace dentro de los espacios, dentro de las comunidades, para validar a posteriori este conocimiento, ¿no? Porque dependerá, nuevamente, pues, del espacio y de las dinámicas culturales que se tengan dentro de estos contextos, ¿no? Intervienen en este caso. Diferentes acciones, tanto las acciones del profesor formador como las acciones del profesor que se está formando. Y en muchos lugares también, y en muchas ocasiones, intervienen acciones que son externas al aula de clases y que por supuesto también permean la forma en cómo se construye el conocimiento, que terminarán, digámoslo, trabajando frente a lo curricular en la formación de estos, pues del conocimiento en ciencias y de lo que se lleva, por supuesto, al aula. Y una última dimensión tiene que ver con la dimensión ontológica, ¿no? Y es qué imagen de ciencia tiene el profesor que está formando, qué imagen de ciencia está enseñando a los estudiantes, es decir, a los profesores en formación inicial, y qué imagen de ciencia estos profesores en formación inicial están construyendo. Puede que estos tres elementos sean distintos y bueno, allí es donde hay que entrar a trabajar, allí es donde hay que entrar a discutirlo, hay que revisarlo precisamente porque es cuál es la imagen de ciencia que yo quiero, que primero que estoy construyendo y que voy a llevar a posteriori allá al aula de clase, allá al aula con mis estudiantes de educación básica y media, ¿no? Entonces, lo que se busca con estas cinco dimensiones que estarían en las tres prácticas científicas es reducir las prácticas a solo actividades propias, entre comillas, de laboratorio, a que no sean simplemente una guía que orienta el proceso de construcción de conocimiento, sino todo lo contrario, que amplía las posibilidades para discutir alrededor de cómo se construye este conocimiento. En ese sentido, eh, hay un problema que se ha logrado identificar, digamos que inicialmente, yo sí quiero mencionarlo, en el proceso de formación de profesores de física, y es un problema de la fragmentación, pero que además las revisiones que se han venido haciendo de la literatura también permiten encontrar este problema. Y el problema radica puntualmente en que las tres prácticas científicas, la indagación, la argumentación, la modelización, pues terminan trabajándose de manera independiente, ¿no? O sea, sí aparecen, sí se trabajan, eso no se puede discutir, eso no se puede negar, pero realmente hay una práctica fragmentada en este caso, ¿no? Y se ubican puntualmente como en la actividad científica real, ¿no? Y pues sabemos que de alguna forma la ciencia, no se, en la ciencia no se puede indagar sin modelizar, ¿no? No se pueden hacer procesos de modelización sin argumentar y no se puede argumentar sin tener una evidencia sólida, básica, que permita, por supuesto, la construcción de este conocimiento. En ese sentido, esta representación, este de pronto, digámoslo, embudo, lo que invita a pensar es cómo entran en juego estas tres prácticas científicas, ¿no? Y que entre el movimiento, digámoslo de alguna manera, empiezan a interrelacionarse, a coexistir sobre todo, ¿no? A integrarse, si así lo queremos llamar, y a poder presentar una aproximación a lo que sería realmente el uso de las prácticas científicas en estos procesos de enseñanza de las ciencias. Entonces, una de estas prácticas, nuevamente, piense que yo hablo de la modelización, la argumentación y la indagación, y no siempre en el mismo orden, porque no es que una de ellas tenga mayor prioridad que otra, sino todo lo contrario. Las tres prácticas se encuentran en el mismo lugar, las tres prácticas se encuentran exactamente en la misma posición, porque como lo mencioné previamente, pues están, coexisten, y este proceso pues les invita, por supuesto, a pensarnos eh, que
una necesita de la otra para que el proceso de formación pues sea muchísimo más estructurado. En ese sentido, la argumentación pues se señala que es esencial, ¿cierto? Yo creo que todos lo reconocemos, es un proceso esencial en la formación de profesores, para que se pueda comprender, para que se pueda entender, ¿no? A profundidad estos contenidos científicos. La argumentación invita, ¿no? Y casi que obliga particularmente a desentrañar, ¿no? Allá a rebuscar, a encontrar las relaciones que existen, procesos en causa, efecto, ¿cierto? Procesos que permitan justificar diferentes afirmaciones y considera, por supuesto, la relevancia que tienen los datos y las teorías que están a la base pues, del conocimiento que se está construyendo, ¿no? Entonces, finalmente es una actividad que es racional, socialmente situada, toda vez que todo ser humano también entra en procesos de argumentación, no directamente a la argumentación, pero sí hay un proceso que le permite transitar por afirmar ideas, por confirmar evidencias, ¿cierto? Usar evidencia, y esto hace que este proceso, este pensamiento de la persona, pues se vaya mejorando, se vaya robusteciendo hasta llegar a procesos de argumentación. Digamos que uno podría utilizar en estos casos las propuestas de Toulmin para decir, esta es la idea, ¿no? No quiero decir que exactamente tenga que ser ese, pero son como procesos que se pueden llevar. En ese sentido, pues también es un ejercicio de pensamiento crítico y aplicación de estructuras lógicas que permiten establecer relaciones coherentes y no solamente dar afirmaciones sin sustento alguno. La siguiente práctica que quiero mencionar es alrededor de la modelización, y es que la modelización es una práctica que si bien se ha venido trabajando también fuertemente, a veces parece ya escondida. Hay que encontrarla un poco más porque pareciera que es subutilizada, ¿sí? Pareciera que no se le está dando la relevancia que realmente debería tener en este caso, ¿no? La modelización recae en actividades de inmersión, ¿no? A los estudiantes en el aula, pues con estas prácticas científicas que sean auténticas, que sean realmente significativas para los estudiantes, ¿no? La construcción, uso, revisión de diferentes tipos de modelos que se puedan llevar al aula para comprender los fenómenos que se quieran enseñar. Ahora bien, es importante señalar que dependerá, como le he dicho, del contexto. No es lo mismo que yo lleve un tipo de representación, un tipo de modelo al aula donde de pronto no están relacionados con la interpretación, uso de gráficos, por ejemplo, ¿no? Pero y en otro lugar donde sí están más afines, entonces es importante reconocer también, por supuesto, el contexto, la población en la cual pues yo me estoy encontrando, ¿no? Es un proceso mediante el cual se construyen representaciones simplificadas de la realidad con el fin de describir, explicar, predecir y comunicar fenómenos del mundo físico. Y esto es importante señalarlo, que es una representación, porque a veces cuando estamos enseñando a partir de modelización, podemos confundir a nuestros estudiantes presentando un modelo y haciendo entender que este modelo es exactamente lo que está sucediendo en el fenómeno. Y no, solamente es una representación, tendrá limitaciones, por supuesto, porque no es lo mismo que hagamos una práctica controlada en el laboratorio a que realicemos a que lo que está sucediendo pues en la vida real. Y esto es importante que como maestros pues también lo dejemos muy claro a nuestros estudiantes. Em, la tercera práctica científica es la indagación y en este caso, pues, esta trasciende, ¿no? Y debe trascender un poco a la investigación de decir, voy a investigar, voy a leer tal vez un paper, voy a leer un documento en el cual simplemente consigo información y llevo al aula para convertirla, conversarla con el maestro, ¿no? Trasciende un poco más eso, trasciende más allá de solamente tomar un experimento, tomar unos datos y hacer un informe de laboratorio. Va muchísimo más allá, ¿no? Involucra otro tipo de procesos que además son superiores, son pues cognitivos, por supuesto, que involucra toda la actividad experimental desde la configuración del experimento, desde la toma de datos con significado, con sentido, hasta la elaboración de tal vez, o más bien la entrega de conclusiones de lo que puede la práctica experimental brindarnos, ¿no? Implica un desarrollo de un conjunto de habilidades amplio, cognitivas, procedimentales,
que incluyen la observación sistemática, análisis de datos, razonamiento lógico, la evaluación de explicaciones, bueno, ¿cierto? Y la comunicación final y argumentada de estos resultados, no solamente darlos, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, estas tres, la coexistencia de estas tres nos permite poder definir lo que estamos entendiendo por prácticas científicas. En ese orden, ¿no? De pronto, como lo podemos ver en esta imagen, podemos ver que hay, pues que es una tríada, ¿no? Que pueden converger entre ellas, que pueden haber espacios en los cuales se comparten elementos, que pueden haber espacios donde no se comparten elementos, pero que la convergencia de estas tres y el trabajo de estas tres permite y nos puede ayudar a generar el conocimiento científico escolar en el aula, por supuesto. ¿Mm? Que nuevamente es un proceso que transita desde el profesor que forma profesores, desde el profesor en formación inicial y que a posteriori estará pues en la escuela básica, media secundaria, ¿no? Entonces, pues al final esta convergencia termina siendo indispensable, ¿no? Y como lo señalo allí, aislar una práctica vacía de sentido a la actividad científica real, ¿no? O sea, realmente se necesita esta convergencia entre las tres prácticas que podemos estar trabajando. Ahora bien, ¿cómo también se llegan a este tipo de conclusiones, de afirmaciones que he venido realizando a lo largo también de esta presentación, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, se hace una revisión sistemática, una revisión de literatura en bases de datos, particularmente Scopus, Web of Science y Google Académico, en la cual se encuentra una serie de documentos que hablan sobre la formación inicial de profesores. No necesariamente profesores de física, eso sí quiero aclararlo, sino profesores de ciencias. Entonces, en ese sentido, existen criterios de exclusión en esta revisión, como los procesos que se tienen de las prácticas científicas en la educación secundaria. Sigo de la educación media, solamente se centra en educación superior y en la formación de profesores. Puede que exista también un trabajo alrededor de las prácticas científicas en otros espacios que no sean formación de profesores, pero pues por propósitos, obviamente, de la investigación, allí es donde nos centramos. Al final queda una revisión de 60 documentos, los cuales pues se hace un trabajo riguroso, juicioso, que digamos que a veces la presentación puede quedar corta de todo lo que hay allí detrás, pero que invita a pensarnos cuál es realmente el estado en el cual se encuentra la integración, el trabajo alrededor de las prácticas científicas en la formación de profesores de ciencias. Entonces, quiero presentarles este esquema, ¿no? Que se hace a través del software Boss Viewer, que lo que permite es identificar, allí como podemos ver a grandes rasgos, es un clúster general, pero que este clúster está definido por 5 clústeres pequeños que están por colores, ¿no? Está el color rojo, el color verde, azul, amarillo y tal vez el clúster de color violeta. Si nosotros nos acercamos un poco acá a este clúster rojo, nos damos cuenta que esta esfera, ¿no? Que es la más grande, es la que habla de educación en ciencias y que esta es la que recoge en su mayoría, por supuesto, la investigación. Claro está que la búsqueda que se hace, o las palabras clave también que terminan siendo fuertes, pues es educación en ciencias, pre-service teachers, inquiry, argumentation y modeling, porque son las palabras que terminan siendo robustas y pues, que tienen más sentido en la investigación, ¿no? Si nos damos cuenta por acá, el clúster verde, donde aparece la palabra indagación, ¿m? Que está acá, inquiry, aparece cercana también a la formación inicial de profesores, porque hay toda una corriente de trabajo alrededor de la investigación en ciencias basada en, perdón, la educación en ciencias basada en indagación, que está por acá, que en los últimos años ha venido punteando también este trabajo alrededor de lo que se hace para enseñar ciencias en la educación media particularmente. Pero en la formación inicial de profesores empieza a alejarse un poquito, ¿no? Si nos damos cuenta acá hay una distancia entre estas dos que lo que permite reconocer es que efectivamente pues sí hay un bache, hay un gap allí un poco mucho más amplio de lo que puede haber y por supuesto se aleja también de este grande que es la educación en ciencias. Luego aparece en un punto la argumentación, ¿no? Y la argumentación aquí es importante verla que está cercana a la indagación. ¿M? Aparece cercana a la indagación,
se aleja un poquito de la formación inicial de profesores. Parece ser, ¿no? Bajo la revisión de los diferentes documentos, que la formación inicial de profesores se centra un poco más tal vez en la revisión de estos contenidos disciplinarios propios y específicos de cada una de las disciplinas. Pero la argumentación está allí como un poquito más alejado y aparecen elementos como las creencias, las actitudes hacia la educación en ciencias, ¿no? Y si nos damos cuenta, la argumentación en este clúster, tal vez que está por aquí azulito, no aparece como el contenido. Entonces, una preocupación o un interrogante que surge es cómo se está integrando la argumentación en los procesos de formación inicial de profesores. Acá este clúster amarillo se centra puntualmente en la enseñanza, ¿m? Y en la enseñanza de pues, las ciencias particularmente y en general. Y aparece por acá los estudiantes y el currículo. La relación que existe entre estos dos pues, es mucho más cercana y precisamente permite identificar, permite comprender, permite inferir que, pues, por supuesto, lo que se hace en estos procesos de enseñanza pensando y si centrados en el estudiante, pues tienen que ver, por supuesto, en cómo nosotros estamos considerando, cómo nosotros estamos organizando y constituyendo los currículos para enseñar ciencias. Pero si nosotros miramos, bueno, si me alejo un poco más, otra vez, en este clúster general no aparece la palabra modelización. Y como yo le digo, no es porque no se trabaje, sino porque tiene una menor presencia también en las investigaciones y porque no se tiene tanto relieve alrededor de la comprensión de este tipo de trabajo, alrededor de la enseñanza de las ciencias y, por supuesto, en la formación inicial de profesores de ciencias, particularmente de física. Entonces, ¿qué se puede concluir o qué hallazgos se pueden decir de esta información, ¿no? Y es que predomina los estudios aislados de estas tres prácticas, ¿no? Es decir, que hay una escasez de las investigaciones que integren estas prácticas, es decir, se encuentran actividades, investigaciones, trabajos alrededor de la indagación, se encuentran trabajos alrededor de la modelización y de la argumentación, pero que trabajen las tres en conjunto es menor. Y algo que también se logra definir y encontrar a partir de esta revisión es una débil presencia latinoamericana en el trabajo sobre las prácticas científicas. La mayoría de los trabajos que se encuentran y que logran vincular de pronto dos de las prácticas científicas, pues están al otro lado, en este caso del mundo, ¿no? Es un trabajo mucho más europeo que se centra y que se está preocupando nuevamente en esta articulación, en este trabajo sobre las tres prácticas científicas. Entonces, es una oportunidad precisamente que desde nuestro país, desde Colombia, desde la Universidad Pedagógica Nacional, podamos entrar, podamos reconocer cuál es la importancia que tiene la formación inicial de profesores de física, sobre todo en un momento tan coyuntural en el cual nosotros pues, nos encontramos atravesando en la educación y particularmente hay que reconocerlo en la educación pública pues de nuestro país. Y yo creo que gracias a esta estancia también acá, gracias a esta pasantía, se logra también identificar aquellas necesidades que pueden existir también aquí en la universidad pública, pues en este caso, y puedo decir muy concretamente aquí de la Universidad de Buenos Aires. En ese orden, surge una pregunta de investigación, ¿no? Que es la que está orientando hasta este momento mi trabajo doctoral, y es cómo se configuran, se articulan y resignifican las prácticas científicas de indagación, modelización, argumentación en los procesos de formación inicial de profesores de física en la Universidad Pedagógica Nacional. Esta pregunta no solamente busca describir, ¿no? No solamente busca decir si se hacen, no se hacen las prácticas científicas, está bien, sino que todo lo contrario, o más bien, pues, tiene un alcance propositivo, tiene un alcance que quiere invitar, por supuesto, a reconfigurar la forma en cómo estamos formando a nuestros profesores de física no solamente, bueno, en un primer momento en la Universidad Pedagógica Nacional, en un segundo momento tal vez en la ciudad de Bogotá, porque lo que busca a la final es poder establecer lineamientos, digámoslo así, eh, configuraciones que inviten a los procesos de formación, al menos en nuestra ciudad, en un primer momento, ¿no? Efectivamente buscando como qué tipo de tensiones existen a la hora de hablar sobre las prácticas científicas y cómo se están llevando en diferentes elementos, porque
una cosa es lo que hacen los estudiantes, lo que hacen los profesores, lo que dicen, ¿no? Y cómo se está encontrando, pues al final, cada uno de estos elementos allí dentro del aula, puntualmente. Para eso, quiero señalar, pues, varias cosas, ¿no? Algunos elementos de lo que se está haciendo. Digamos que tiene que ver, por supuesto, con aspectos metodológicos y es un estudio de caso, puntualmente, que se centra y se fija allá como caso central la licenciatura en física de la Universidad Pedagógica Nacional. Hasta este momento se han venido realizando entrevistas a profesores de la Universidad Pedagógica, se han entrado a realizar una revisión, bueno, más que revisión, perdón, una apreciación, se me escapó la palabra en este momento, una observación, ¿cierto? No participante de las clases, de algunas de las clases de nuestro programa. Particularmente las clases que se centran en la enseñanza de contenidos disciplinares específicos. También se han hecho encuestas a los estudiantes y, por supuesto, revisar documentos maestros, documentos curriculares, planes de estudio, diferentes actividades de laboratorio, parciales, parciales iniciales, bueno, que recojan y que se pueda encontrar cómo se trabajan estas prácticas, dado el caso que se trabajen, se integran o no se integran, ¿no? Esa es precisamente la revisión. Acá en la UBA, en esta pasantía, pues también se hace un trabajo paralelo, se hace un trabajo también que está en el mismo marco, por supuesto, con encuestas a los estudiantes. Hay que reconocer también un poco, y yo creo que es importante decirlo, la cantidad de estudiantes que tenemos en la licenciatura en física de la Universidad Pedagógica Nacional, que es un número menor, bastante menor, diría yo, en comparación a la cantidad de estudiantes que logramos acceder aquí en la UBA, ¿no? Pues hay una diferencia significativa, pero que al final el trabajo que se hace, el análisis que se pretende hacer o que ya se está iniciando a hacer más bien, permita encontrar esas tensiones, permita encontrar esos matices para poder hablar alrededor de estas prácticas científicas, de cómo estas se están llevando al aula, de cómo estas se están trabajando, cuál es la perspectiva que tienen los maestros, cuál es la perspectiva que tienen los profesores. No solamente, nuevamente lo digo, ¿no? En la UPN, sino también aquí en la UBA. Se ha hecho también un trabajo, o se pretende un grupo focal también con los profesores acá de la UBA, pues no con todos, pero efectivamente un trabajo allí concreto que nos permita identificar las formas de enseñar ciencias. También una observación no participante de las clases, con unas grabaciones de las mismas que nos permitan reconocer patrones, elementos clave de los estudiantes, de los profesores a la hora de discutir, a la hora de proponer preguntas, a la hora de recibir información, de buscar información, ¿no? Y pues todo esto también recae al final en el análisis de esta información, que pues termina siendo bastante, pero que permite dar cuenta pues de lo que queremos y que tenemos como objetivo de este trabajo. Ya como último, también quisiera señalar algo importante y es una matriz de categorización de las prácticas científicas que también surgen de un trabajo previo que se hace con los egresados y egresadas de la Universidad Pedagógica de la licenciatura en física, que permite reconocer mm, una apuesta, ¿no? Me permite proponer una apuesta más bien de los niveles en los cuales se encuentra la modelización, la indagación y la argumentación, ¿no? A lo cual pues, he denominado como básico, moderado y alto a partir de las formas en cómo el estudiante interactúa en el aula y cómo va organizando el conocimiento a partir de lo que hace, lo que dice y cómo lo hace y cómo lo dice, ¿no? En las diferentes, ya sean exámenes escritos, exámenes orales, prácticas de laboratorio, trabajos prácticos que recogen, ¿no? Son como una matriz que permitirá a posteriori reconocer el nivel de integración, el nivel de existencia y coexistencia de estas prácticas en el aula, ¿no? Digamos que un nivel básico me permitirá leerlo de indagaciones, seguir instrucciones y guías cerradas, algo que se hace, se ha venido haciendo y que la idea es venir superando, transformando esto, ¿no? Por ejemplo, en la modelización es aplicar modelos matemáticos predefinidos mecánicamente. Cuando llevamos al aula, simplemente la ecuación y resolver problemas de lápiz y papel. Y la argumentación, pues explicar hechos usando ejemplos literales que da el profesor, ¿no? Es finalmente terminar repitiendo afirmaciones que se hablan. Entonces la idea es ir transformando y buscar la manera en que estas prácticas pues vayan siguiendo una línea creciente, por supuesto, en la formación y la construcción de conocimiento.
En ese orden de ideas, pues también lo que se espera es desde cuatro elementos importantes, que es lo teórico, lo metodológico, lo curricular y, por supuesto, la formación docente. En lo teórico se espera, por supuesto, aportar a la discusión alrededor de las prácticas científicas, aquí también, por supuesto, en este lado del planeta, desde la postura que se pueda llegar a tener allí en la ciudad de Bogotá frente a las prácticas científicas, en cómo estas también terminan teniendo una importancia importante, fuerte, sobre la formación de profesores. Por supuesto, las cuatro están completamente articuladas, porque esto también tiene que repercutir en los aspectos curriculares, en la malla curricular de nuestro programa. Si bien es un programa que tiene una experiencia bastante amplia, ya la licenciatura en física tiene bastantes años pues, de experiencia, ¿no? Formando profesores de física, pero también necesita este tipo de transformación, estos modelos que le permiten reconocer como un programa que además esté actualizado, que esté a vanguardia, ¿no? Para lo que necesita hoy, pues, nuestra sociedad. De la formación docente, por supuesto, yo creo que no podemos desconocer la importancia que tiene la formación docente, no solamente en Colombia, sino en cualquier país, la formación que tiene y el impacto que tenemos los docentes en nuestros estudiantes para construir, por supuesto, mejores futuros. Y lo metodológico, porque no solamente se trata de llevar las prácticas y ponerlas en el papel y lápiz, ¿no? Ya, allá en los sílabus, allá en los planes académicos, sino que además le permiten eh, pues dar un paso más, ¿no? Es decir, poder organizar, poder tener diferentes propuestas, no hacer todos lo mismo, por supuesto, sino trascender, ir más allá en la formación. En general, yo creo que la pregunta no es solamente en cómo el profesor debe enseñar física, no se centra en eso, no debemos pensar cómo hacemos para enseñar física, cómo hacemos para enseñar mejor física, sino lo contrario, o bueno, más amplio, ¿no? Es qué imagen de ciencia nosotros estamos construyendo, ¿sí? Cuando formamos a quienes van a enseñar física o a quienes van a enseñar ciencia a las siguientes generaciones. Sabemos que hoy por hoy, pues el acceso a las tecnologías, a la diferente cantidad de información puede jugar un papel, o juega un papel importante, pero hay que saberlo llevar. Y este proceso de formar profesores de física implica formar sujetos capaces de participar en estas prácticas mediante las cuales la ciencia construye conocimiento y cada vez se va renovando, cada vez se va transformando. Eh, Acá quiero presentar algunas de las referencias, digámoslo, relevantes, no son todas, pero algunas con las cuales he logrado dialogar, de pronto invertirme un poco más para poder reconocer cuál es este rol de las prácticas científicas, de la argumentación, la indagación, la modelización. Por supuesto, es importante la formación de profesores y la formación inicial de profesores. Quiero señalarlo que ese es un eje importante, no sin desconocer la formación continua que tiene el profesorado, pero sí es importante centrarnos, en mi caso, ¿no? Puntualmente en la formación inicial de profesores. Eso sería. Muchísimas gracias a todos por su escucha, por su atención. Quedo atento a cualquier duda e inquietud que pueda haber generado. Aportes, por supuesto. Bueno, Francis, muchísimas gracias. La verdad que tengo mucho para decir, pero vamos a esperar un poco. Te invito a que dejes de compartir tu pantalla. Ya va viendo mensajes, aplausos, felicitaciones. Así que bueno, eso es evidentemente ha despertado mucha pasión este seminario. Déjenme contarles un poco la agenda para esta parte que sigue. En primer lugar, quiero agradecerles por su presencia, por su acompañamiento, invitarlos. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas, de reflexiones, de aportes. Es una parte muy valiosa del seminario porque realmente mm, los doctorandos que se encuentran, sobre todo en este ciclo, se llevan mucho de las intervenciones, de los aportes y también nosotros podemos enriquecernos del trabajo y la mirada.
Además, déjenme decirle que para nosotros, digo, puedo hablar en nombre de Gabriela y en el mío, ofrecer este seminario, este espacio, sí, es un placer, sobre todo en los contextos que nos toca vivir, donde la educación en ciencias, la ciencia en la ciencia en general, ¿no? Y todo lo que hacemos está puesto en vilo también en nuestro continente, pues bueno, por la coyuntura que nos atraviesa. Em, Dicho todo esto y esperando que estos seminarios sean una bocanada de aire fresco, también es agradable, ¿no? Como van cambiando los acentos. Digo, pasamos por distintas partes y tenemos distintos acentos. Ya estuvimos en Chile, estuvimos en Colombia, esta es la segunda vez, estamos reiterando Colombia, y también estuvimos por Brasil, que será lo que haremos también la semana que viene. Ahí está Viviane con nosotros, que la presentaremos al final de las preguntas para que la conozcan, que es nuestra seminarista del próximo día. En el chat tienen el enlace para la asistencia y mismo en ese enlace van a poder pedir los certificados quienes así lo requieren y en el transcurso de la semana se los haremos llegar por correo electrónico. Bueno, dicho todo esto, sí, ahora abro el momento de las preguntas y las reflexiones. No sé si alguien quiere tomar la palabra, si tenemos alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario. Muy bien. Tenemos ahí a Estela que levantó la mano. Vi a Diana que está levantando la mano de manera tradicional. Y vi que Gabriel abrió el micrófono, así que supongo que tengo tres para empezar. Le vamos a dar a Estela la palabra, después a Diana y después a Gabriela, que fue el orden en el que yo los vi, pero no necesariamente el que ustedes levantaron la mano. Bien, Estela, bueno, soy Estela no te Zavala, estamos trabajo en escuchando. A ver, perdona, te tengo bajo el. A ver, Estela. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, soy Estela Zavala, trabajo en el Instituto Politécnico Nacional. Felicidades, doctor Francis. Mire, en la década de los 70, el instituto ya hablaba del constructivismo. En el año 2000 cambió nuestro modelo y se habla mucho de centrado en el aprendizaje y que el estudiante construye el conocimiento. Sin embargo, en el discurso, en el currículum, en los planes, está plasmado, pero en la práctica eso no se ha logrado. Mucho tiene que ver con la formación de los docentes, pues que nosotros no somos docentes de formación, sino que tenemos otra profesión. Entonces, yo me pregunto, en mi último curso de bioquímica tuve varios reprobados porque los estudiantes dicen, es que no nos han enseñado a pensar y su examen fue de análisis. Sin embargo, en clase estuvimos practicando. Bueno, mi comentario concreto es, ¿estamos formando estudiantes capaces de construir el conocimiento o simplemente usuarios eficientes eh, que utilizan las herramientas de la inteligencia artificial? Porque hay incluso toda una corriente en donde el propio profesor no lleva, en general, no lleva al estudiante a la construcción del conocimiento, sino que se entiende como facilitar el aprendizaje como la forma más rápida de tener la información. A mí me gustaría escuchar su comentario, maestro. Gracias. Muchas gracias, Estela. Le damos ahora la palabra a Francis y después volvemos con Diana. Ok, bueno, me parece bastante acertado tal vez lo que su merced señala. Yo creo que algo que he aprendido acá también es, uno, que la formación de profesores no es como nosotros la tenemos en Colombia, efectivamente, ¿no? Y creo que lo que tú señalas también es importante porque específicamente el que enseña también tiene una formación diferente a la formación de profesores como nosotros la tenemos en Colombia. Y eso es clave, ¿no? Porque entonces implica que estos procesos de formación continua, de preparación a posteriori, de obtener el grado, pues también son necesarios fortalecerlos y robustecerlos para que cuando se vaya a la enseñanza, pues también termine siendo mucho más congruente con lo que se quiere hacer en el aula. Ahora bien, esta pregunta que tú pones allí, ¿no? Particularmente con relación a este tipo
de formación que tenemos y es con estudiantes para que construyan conocimiento o usuarios y eficientes. Creo que como maestros también nosotros debemos estar en la capacidad y tenemos que estar, yo creo que es una obligación de nosotros también estar todo el tiempo actualizándonos, todo el tiempo formándonos también en el uso de estas nuevas tecnologías y no desconociendo su uso, su valor, su aporte a la formación de. Pero debemos también llegar, como considero yo, ¿no? Tener este equilibrio que le permita al estudiante hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías, pero que además lo haga de manera consciente, lo haga de manera articulada con su proceso de conocimiento. Muchas veces queremos que nuestros estudiantes rindan o presenten o aprueben un examen final y, y entonces lo que hacemos en el aula es bombardearlos con un montón de información, bombardearlos con un montón de ecuaciones que al final ellos lo que hacen es memorizárselas o anotarlas en un papel o simplemente llevarlas en la computadora, qué sé yo, y pues intentar copiarlas e intentar responderlas y aprueban tal vez el examen o tal vez no. Pero entonces también hace falta que efectivamente empiecen a pensarlo. Y esto no solamente en la formación de grado, ¿no? Sino también desde la escuela. Y como yo lo mencioné en algún momento, lo que hacemos los que estamos enseñando, formando profesionales o formando profesores, seguramente esos también lo van a hacer allá en el aula de educación media. ¿Mm? Y es allí donde también necesita, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que yo creo que nunca va a terminar, pero que todo el tiempo tiene que estar precisamente en ese trabajo, ¿no? Creo que no sé si es duro de pensarlo de todas formas, ¿no? Es duro de poder dar esa interpretación allí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francis. Le voy a pasar la Gracias. palabra a Diana ahora. Gracias, Nacho. Ya encontré cómo poner la mano Ay, virtual. Diana, pero antes Sí, ya la voy a bajar. que quería saludarte, decirte, bueno, le estaba saludando en privado, pero la quiero saludar en público, que es un placer que nos esté acompañando. No, muchísimas gracias. Y voy a decir, hoy puedo incorporarme, agradezco la invitación y lo que han puesto siempre. Yo me puedo incorporar porque México juega, entonces nos dieron el día de trabajo en casa y por lo tanto tengo el placer de estar aquí con ustedes. Gaby, saludarte, Nacho, Rosanidia, que te veo, Yair, los que conozco y los que no, pues un gusto. A ver, me voy a tratar de ser breve. Tengo mucho que decir porque es un tema, pues obviamente que los que saben, trabajo en las prácticas científicas. Es un tema que me interesa, me parece muy lindo el trabajo que vienes haciendo, Francis, bajo la dirección de Nidia y de los colegas de la pedagógica. Pero yo tengo, a ver, como un par de reflexiones. La primera es que obviamente para investigar, históricamente lo que se ha hecho es aislar las prácticas científicas. Como todo proceso de investigación tienes que hacer un zoom. Entonces me parece que una cosa es decir que se trabaja fraccionado en el aula, lo cual dudo que sea cierto si estamos desde una visión de ciencia contemporánea pensando en las prácticas científicas. Y otra cosa muy distinta es que la investigación se haya repartado prioritariamente en una práctica científica. De hecho, mi estudiante de doctorado viene trabajando sobre la diada, modelización y argumentación para reportarlo. Incluso en ese sentido, me parece que hay un elemento importante que habría que mirar sobre las diadas en términos de investigación. Está clarísimo en la investigación educativa y en los reportes que la práctica científica más investigada es modelización. Posteriormente está argumentación y en tercer lugar está indagación, pero también depende de los niveles educativos en los que estés mirando y claro, tu mirada está en formación de profesores. Las diadas también se han investigado y pues ahí los colegas de Ignacio y Gaby, que es Agustín, justamente uno de los números temáticos que se trabajó en el 2017 fue sobre modelización y argumentación. Está el trabajo de Andrea Revelchón, porque se está trabajando sobre la diada y en Colombia, pues Rafa viene trabajando sobre la diada, modelización e indagación, ¿no? Entonces también sería un, ¿por qué? Porque en términos de investigación es un asunto distinto en términos de las prácticas de aula. Si estás desde una visión contemporánea de la ciencia, donde efectivamente la concepción de ciencia implica participar en las prácticas científicas, indiscutiblemente no podrías trabajar una sola. Yo ahí tengo una diferencia en términos de que se trabaje fraccionadamente. O sea, en principio, por la misma definición, tienes que trabajarlo conjuntamente. Obviamente, como profesor, puedes darle prioridad, ¿no? Hacer mayor énfasis y no 33.3% para cada una de las prácticas de trabajo en el aula.
puedes dar prioridad más hacia una hacia la otra, como uno trabaja procesos de lectoescritura, a veces le das más peso a uno que a otro. Pero yo ahí sí invitaría a que lo pensaras de manera distinta y lo plantearas de manera distinta en términos de dónde se pone el acento en la investigación y otra dónde se pone el acento realmente en la práctica del aula. Y reitero, en ese sentido, valdría también la pena echarle un ojo a las diadas en términos de investigación en el marco de la formación de profesores, ¿no? Porque también hay un trabajo interesante que ha cambiado y que se ha planteado en ese sentido. Y pues también mirar, ¿no? Cuando hablas de formación de profesores, creo que también sería bueno plantearlo, la formación de profesores para diferentes niveles. El trabajo que nosotros hacemos en México, obviamente estamos más centrados a la formación de profesores que trabajan en educación básica, que sería preescolar, primaria y en el caso de Colombia hasta noveno grado, ¿no? Para nosotros es educación secundaria o el secundario en Argentina, por ejemplo, en los primeros años. Y también hay ahí, digamos, que diferencias si ya lo vas planteando y viendo esa perspectiva, ¿no? Me parece muy interesante efectivamente la pregunta que te haces, ¿no? Y tratar de pensar en un contexto cómo identificar en términos de investigación en las tres prácticas científicas, cómo se articulan, incluso qué relaciones. Y me gusta mucho la palabra de configuración y reconfiguración, solamente que imagino ya que en el texto o en el trabajo estarás conceptualizando, ¿no? Porque cuando uno utiliza esas palabras, pues bueno, cada palabra tiene su peso y qué significa configurar, ¿no? No alcancé a recuperar las preguntas, pero una de los conceptos que va a ser a configurar. Tenías tres palabras allí para hablar de las prácticas científicas. Entonces sí, pues estaría padre poder saber efectivamente, conceptualmente, qué significa eso para ti, ¿no? Para el trabajo que vienes realizando. Y pues nada, felicitar el trabajo que vienes realizando y a los colegas de este espacio que generan. Gracias. Muchas gracias, Liana. Le voy a dar a Francis el tiempo para comentar, para pensar sobre el comentario de Diana. Francis. No, pues no es mucho tiempo para pensar tampoco, pero no, yo creo bueno, profe Diana, también muchas gracias por tus observaciones. Creo que sí es algo que se ha venido revisando efectivamente. Mm, yo acá estaba anotando, sí, pues efectivo es como una cosa lo que se hace en la escuela, eso sí es muy cierto, y lo que se hace en la investigación. De pronto lo dije de esa manera, ¿no? Y es que no sé si no se hacían las prácticas científicas en el aula o no se llevaban, pero cuando lo digo de esa manera, yo me refiero es al aula de formación inicial de profesores, entonces sería como en la formación, en la aula universitaria, porque efectivamente sí se encuentra en trabajos, como tú bien lo has mencionado, que se hacen de las prácticas allá en el aula, tanto modelización, indagación y argumentación en el aula de educación básica y media, porque sí se encuentra efectivamente, pero a la hora de definirlo en el aula universitaria, y particularmente en esta formación de profesores, sí es como menor los hallazgos que se logran encontrar. No quiere decir que sea completamente cero, pero sí es como menor, pero sí me parece importante revisarlo. Igualmente sí haremos juiciosamente allí como esa revisión. Las tres palabras tal vez que mencionabas que vienen en la pregunta son configuración, articulación y resignificaciones. ¿Cómo se configuran, articulan y resignifican? Claramente están puestas también allí con un propósito también que implica primero reconocer cómo son estas prácticas, cómo se están interpretando, cómo se están conociendo, ¿no? Conceptualizando en el aula que forma profesores de física. Creo que inicialmente es como ello, pero sí es un trabajo que todavía está allí precisamente en discusión porque esta palabra de resignificación de las prácticas científicas sí ha costado cómo establecerlas porque no solamente se trata de, bueno, si se encuentran en el aula, si efectivamente se hacen, no se trata de cambiarles el significado, no se trata de cambiarles solamente el sentido por gusto, sino darles un mayor peso, un mayor valor en el momento de que estemos formando profesores de física, ¿no? Particularmente en este caso. Pero sí es algo que también agradezco porque sí hay que puntualizar y poder definirlo mucho más finamente qué es lo que se quiere decir al respecto de eso. Creo que allí quedaría para no generar más contrapreguntas. Muchas Muchas gracias, gracias, profe, Diana. Ana, también. Gracias, lo dejaste pensando ahí, Diana, a Francis.
Vamos a darle la palabra a Gaby. Bueno, esto de venir, dejar pasar un ratito hace que las ideas se vayan reordenando todo el tiempo. ¿Qué tal, Diana? Una alegría verte y voy a ir retomando algunas cosas. Me gustó esto que planteó Diana, de que la investigación necesariamente precisa de un determinado recorte, de un análisis, ¿no? Y el análisis es como dividir en partes y seleccionar algo que uno va a investigar. Más allá de que uno quiera investigar interacciones entre tres elementos o entre dos o una sola, me parece que para todos los que están aquí, estamos en un debate y en un intercambio con doctorandos, me parece que eso es fundamental también, explicitarlo a la hora de hacer un plan de trabajo, de plantear en qué consiste este proyecto de tesis en particular. Independiente, no estoy ahora hablando de que si hay o no hay, sino de cómo yo operativizo lo que voy a hacer, ¿no? Porque, bueno, cuando uno evalúa muchos planes de trabajo, hay muchos doctorandos, estudiantes de doctorado que quieren como hacer todo y todo no se puede. Entonces uno tiene que definir qué es lo que quiere hacer y lo tiene que justificar, ya que estamos hablando de argumentación, o sea, en toda esa primera parte, en ese capítulo introductorio de la tesis, cuando uno plantea el problema, uno dice, bueno, yo voy a investigar esto, por esto y por esto. Sé que existen otras cosas, ¿no? Porque tengo que aclarar, sé que existe sobre A, sobre B, sobre C, sobre D, pero en esta tesis nos vamos a enfocar en esto, porque también es como demasiado ambicioso a lo mejor. Si ya Diana te está contando que están haciendo díadas y seguramente les está llevando mucho trabajo, pensar en hacer tríadas, juntando las tres prácticas, ¿con qué contenido particular de física o todas las clases de física? Porque después se hace como un mundo inmenso. Esto como una reflexión sobre la otra, ¿no? De la importancia de delimitar bien el problema de investigación, que no nos quede ni demasiado corto ni demasiado largo. Y también se engancha con eso, sobre lo que hay, sobre lo que no hay. Ay, perdón, no te felicité, pero estuvo buenísimo. Me embalé yo con el debate y no te dije que estuvo muy bien la presentación y que bueno, creo que este fervor por comentar tiene que ver con la excelente presentación y charla que nos diste. Estaba pensando que vos en uno de los puntos, cuando empezás con la revisión sistemática, a mí ya me está dando un poco de alergia tanta revisión sistemática por el mundo. eh, Dijiste que como una tercera conclusión, que había poca presencia de Latinoamérica. Pues claro, ¿cómo va a haber presencia latinoamericana en la Web of Science? Si los investigadores que pueden publicar ahí son una minoría de todo, justamente lo decía al principio. Hay que publicar en inglés, mejor si uno tiene algún amigo del norte que venga como coautor. Entonces, no es fácil para la comunidad científica latinoamericana acceder a esas publicaciones. Entonces, eh, no sé, Diana comentaba las publicaciones de Agustín, y Agustín es uno de los pocos que publican en inglés. Entonces, eh, cuidado también con esos recortes. ¿Está mal hacerlo? Para nada, porque te dije al principio, es importante recortar. Pero esa vacancia, ¿no? Que vos estás encontrando en el contexto latinoamericano, eh, creo que deberías compensarla con otro tipo de búsqueda, con otro tipo de estrategia, para que no te queden afuera los trabajos que precisamente te estaban mencionando Diana. Y cómo va a quedar tu tesis si no la publicas en inglés en algún lado, porque eso nos pasa. Entonces, ¿cómo que nadie estudió las tríadas? Sí, Francis Moreno hizo su tesis en eso, pero los europeos no se van a enterar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para fortalecer la investigación, darle visibilidad? Y creo que eso también es en un ida y vuelta.
cuando un latinoamericano revisa literatura latinoamericana, también habilita a que otros latinoamericanos lean tus propios trabajos. Y que seguramente, vuelvo a decir lo que dije cuando empecé hoy con relación al mundial. Somos distintos de los noruegos, somos distintos de los coreanos y somos distintos de mucha otra gente que anda dando vuelta por ahí. Nosotros sí nos parecemos y es interesante que compartamos no solo nue- nuestras tradiciones, sino también nuestros resultados en la investigación. Y dado que una de las preocupaciones que viene con estas prácticas científicas, que a mí igual como que se me quedan cortas, ¿eh? Yo no soy experta en prácticas científicas, pero si solamente hay tres prácticas científicas, estamos en problemas los científicos. Y a lo mejor es una de las cosas por las cuales también tenemos problemas, porque si solo hay modelización, argumentación e indagación, digo, nada más, pero bueno, eso lo dejo para discutir, pero ya que comentaba Francis que en la universidad hay menos investigación sobre indagación y tal, los quería invitar porque formo parte del comité organizador, ahora busco y si encuentro les comparto el enlace en el chat. En noviembre está el Congreso de Indagación, Internacional de Indagación, en Chile, precisamente en la Universidad de Playa Ancha que justamente se enfoca en estas cuestiones de indagación. De hecho, se llama Congreso de Indagación Científica. Entonces, me parecía que a los asistentes a este seminario donde estamos discutiendo estas cosas podía resultarles de interés este congreso. Así que, bueno, y a disposición también para charlar, para seguir discutiendo sobre estos temas con todos y todas los que están acá, ¿no? Porque me parece que de estos intercambios, como dije al principio, uno aprende, uno se plantea nuevas preguntas, reafirma las cosas en las que está seguro y hay otras cosas que a uno se le prenden como lucecitas y dice, bueno, podría haber por acá, podría haber por allá, a ver qué otra cosa pasa. Pero realmente creo que tu trabajo, Francis, es muy potente, que resumiendo un poco también las preguntas que te hicieron antes y sobre todo la de la primera profesora que te preguntó, si no tenemos buenos profesores formados de una manera actualizada, con los conocimientos disciplinares revisados, con los conocimientos didácticos revisados y actualizados y todas las cuestiones, es muy difícil que los estudiantes puedan, porque los estudiantes también cambiaron. Y antes aprendían todo de memoria y nadie protestaba. Pero ahora los estudiantes son diferentes y nosotros también somos diferentes. Entonces, habría que trabajar en esa relación. Por lo tanto, tu trabajo en formación de profesores me parece que es muy importante para esta nueva configuración. Escuchaba, no sé, en una de esas cosas que uno se mete y escucha, o sea, no es que el mundo está cambiando, el mundo ya cambió. Entonces, ¿cómo hacemos para estar al día, ¿no? Con este nuevo mundo en el que habitamos. Así que bueno, me cayó y felicitaciones nuevamente, Francis. Bueno, le voy a dar la palabra a Francis para la réplica y después tengo acá una serie de preguntas anotadas que no las voy a hacer todas. O sea, pero que no voy a pretender que Francis las responda en este espacio. Sí voy a hacer las preguntas para que se las lleve a casa para pensar, pero las tengo anotadas. Así que Francis, y después vi que cobardemente nuestro querido Raúl bajó la mano. Bajó la mano, así que después también lo tenemos a Raúl, que yo no me olvido. Así que Francis, adelante. No, profe Gaby, muchas gracias también por tu comentario, por tus comentarios. Creo que terminan siendo efectivamente todos muy valiosos. Lo ponen a uno a pensar. Creo que lo que tú decías, uno reafirma algunas cosas, como que revisa otras, le da a uno una perspectiva para, oiga, tengo que hacer este tipo de otras cosas más adelante. Bueno, tengo que centrarme en esto puntualmente. Creo que eso es muy válido. Yo también pensé algo puntualmente, digamos, sobre todo por la búsqueda latinoamericana, efectivamente que la búsqueda inicial en Web of Science y en Scopus, pues dan
elementos de corte más europeo, pero también digamos que en términos de una búsqueda que se hizo, digamos, en Google académico y una filtración allí también de importante, también presenta una escasa presencia latinoamericana, pero nuevamente yo lo digo, es en la formación inicial de profesores. O sea, es que creo que es ahí donde hay un vacío grande. eh, o menor, ¿no? En ese caso, porque si se encuentran, por supuesto que, digamos, los trabajos de profesor Agustín también han sido revisados, han sido consultados, sobre todo para fortalecer estas concepciones frente a lo que es modelización y, bueno, argumentación también en otros campos. Pero creo que es allí. Entonces, si es de cuidado, yo creo que esto demanda nuevamente y me invita, me hace pensar en que hay que seguir consultando, hay que seguir revisando, hay que seguir investigando, hay que seguir indagando un poco más allá de fondo sobre cómo se están concibiendo estas prácticas. Sí, sí es muy importante para mí porque efectivamente yo creo que hay que dejarlo muy, muy claro. Hay algo que me suena y me sigue resonando ahorita y es frente a lo de las tres prácticas, ¿no? Porque efectivamente aparecen como que están las dos o que solo una. Y creo que un reto efectivamente es poder trabajar las tres. No sé si sea mucho efectivamente, no sé si al trabajar las tres de pronto no las abordo o no las abarco como debería ser. Pero creo que ese es el reto, porque efectivamente los trabajos que también se encuentran están en una o en las dos, o de parejas. Y pues bueno, creo que es algo que seguiré pensándolo, seguiré revisándolo, porque sí me deja pensando y bueno, creo que desde allí fue como el inicio, la propuesta, la apuesta y voy a, pues, a seguirle, pero creo que me quedo con todos los comentarios también. Afortunadamente se está grabando esto porque hay cosas que uno no alcanza a notar por allí y bueno, hasta mismo escuchar lo mismo que dije, que eso también termina siendo muy importante también. Entonces, profe, también muchas gracias y espero verte por aquí también ahí para poder conversar también. Seguramente así será. Voy a hacerte las preguntas, Francis, que anoté, y después le voy a dar la palabra a Ricardo. No para que las conteste, porque creo que ya las quedaron más o menos zanjadas. O te voy a decir a qué ato cada una de estas preguntas de las intervenciones anteriores. La primera que te quería preguntar era cuáles eran los desafíos en este, vamos a decirlo así, paso o movimiento de una educación científica que vos llamaste de visión tradicional y centrada en conceptos hacia una educación científica que vos llamaste de visión contemporánea centrada en prácticas científicas. Me parece que esto tiene un poco que ver con la primera pregunta, los desafíos de la formación docente. O sea, la voy a dar como zanjada, pero te la dejo porque sé que no se acaba solo en la formación docente. Ahí hay mucho más que mirar, ¿no? No vamos a resumir el problema solamente en la formación de los docentes, pero creo que todos tenemos que preguntarnos qué nos impide, ¿no? Terminar de dar este vuelco en todos los niveles del sistema educativo. En algunos será más fácil, en otros. Después te había preguntado, precisamente me preguntaba yo, cuáles son las razones de esta falta de integración que vos notás y comparto plenamente con lo que te decía Diana, con lo que te decía Gabriela, que probablemente esta necesidad analítica que muchas veces tenemos quienes escribimos haga que incluso haya un artefacto, un efecto donde la disociación termina siendo incluso mucho mayor, ¿no? De la que podría existir si existiese. Entonces me parece que ahí también esta discusión está saldada. Quería preguntarte también por los aportes metodológicos de la tesis y estaba como diciendo, bueno, esta es la pregunta fuerte que voy a incorporar para que nos cuente un poco de los aportes metodológicos. Yo sé que vos estás construyendo categorías, preguntas, cuestiones, porque conozco tu trabajo. Si quieres hablar algo de esto, también puedes hacerlo. Pero después cuando pusiste la bibliografía, de repente me puse a leer la bibliografía, esa que vos habías compartido muy al final y muy en chiquito. Y yo cuando veo letras pequeñas, sospecho. Entonces, cuando yo veo letras pequeñas, sospecho y leo. Probablemente es la única cosa que leo, de toda la que veo, porque en general escucho. Pero cuando veo una letra pequeña, digo, ahí puede haber algo que ver. Entonces yo encontré la bibliografía y yo decía, mira qué bien, estaba citado Lederman, estaba citado Schulman, estaba citada Sibel Enduran y aparecía también por ahí abajo en algún lugar Pablo Freire. Entonces, yo decía, me preguntaba, ¿no? Cuando pensamos en estas prácticas científicas, esta es una pregunta genuina que me surgió y probablemente no tengas una respuesta específica ni podamos construirla desde aquí, pero me parece una pregunta válida como pregunta. Cuando pensamos en estas prácticas científicas de indagación,
de argumentación, de modelización, que por supuesto son prácticas científicas entendidas universalmente desde la ciencia occidental. Yo me pregunto, ¿tienen matices, tienen cambios, tienen, eh, no sé, sí, matices creo que es la mejor palabra que puedo encontrar en el contexto latinoamericano? ¿Estábamos hablando exactamente de lo mismo? ¿Operan de igual manera en la construcción de ciudadanía en todas las latitudes? No sé si tenés una respuesta para esto, pero digo, al ver eh, la bibliografía y encontrar a todos los clásicos de la bibliografía europea y a Paulo Freire, ahí como para decir, bueno, acá está el componente latinoamericano, me llevó a pensar en esto. Quiero decir, cuando hablamos de estas prácticas científicas desde nuestro continente, entendiendo que estas prácticas científicas y este movimiento que hacemos desde lo que vos llamaste una visión tradicional centrada en conceptos hacia una visión contemporánea centrada en prácticas científicas tiene que ver con una educación científica para la ciudadanía, no podía dejar de preguntarte si esta educación científica para la ciudadanía montada sobre estas prácticas científicas, montada sobre esto que vos decías, bueno, no importa tanto si sepan de física, sino que sepan cómo construir o participar del conocimiento, ¿qué lugar toman en nuestra América Latina, en nuestros contextos, en nuestro... ¿Es el mismo que proponen Lederman, Enduren o el que podía proponer Schulman para la formación de profesores o tiene otros componentes? Nada, yo sé que es una pregunta así como al hueso dura y como para derribar a cualquiera, pero no es esa la intención con la que la hago. La hago porque creo que es una cuestión que como comunidad podríamos también preguntarnos para ganar identidad en nuestras producciones científicas y lo estoy mezclando con otras discusiones que surgieron aquí. O sea, no lo tomes como que te tiré a matar, porque aparte te tengo al lado, ahora vamos a ir a tomar café, pero quiero decir, pero digo, no podía, no iba a estar en paz si no lo decía. Así que para mi paz y para tu reflexión futura. Yo por suerte no tengo que contestar la pregunta, así que te dejo y después le doy la palabra a Ricardo. Bueno, sí, yo creo que no se ha pensado eso. Yo ahorita te escuchaba y digo, en este momento me atrevo así simple y llanamente a decir que no, o sea, que son iguales, ¿sí? Yo digamos que así de abrupto lo diría en este momento. Pero, pero es algo que hay que pensarlo, lo mismo hay que revisar porque es muy cierto que formar y enseñar ciencias en un contexto como el latinoamericano, pues es muy diferente a enseñar ciencias en un contexto como el europeo. Y en ese sentido, sí consideraría pues que las prácticas deberían tener unos matices distintos. No diría que se transformen completamente, pero sí pueden tener un matiz distinto. ¿Cuál? Bueno, no sabría. Digamos que, claro, la revisión que yo he hecho recae principalmente desde el corte en Europa y esto efectivamente pues me hace ver que lo que yo estoy presentando viene con estos matices de allá. Por supuesto, hay una postura de prácticas científicas desde el contexto norteamericano. ¿M? Que también son, pues que además terminan siendo ocho como ellos lo presentan, ¿sí? Que son otras cosas que recaen también, que yo logro contener en estas tres, pero que en Latinoamérica sí pueden llegar a tener un matiz diferente. Y creo que es pues algo también que agradezco porque es algo que no había pensado. Digamos que Paulo Freire aparece, por supuesto, porque pues es un referente también para la formación en nosotros, ¿no? Allá, pues yo creo que en Latinoamérica efectivamente, y no lo coloco en el marco de las prácticas en sí mismas, sino en el marco de la formación de profesores. Y creo que algo que es importante señalar en este apartado, en este momento más bien, es que las prácticas científicas y la formación de profesores, tal vez lo presenté aquí, es cierto, como dos cosas completamente separadas, pero el trabajo busca efectivamente hacer un trabajo conjunto entre la formación de profesores y las prácticas científicas, y eso es un elemento que voy a revisar con detalle, porque creo que me falta también fortalecerlo en el discurso, porque es importantísimo tener esa claridad que no son dos cosas separadas, sino están allí las dos, ¿no? O sea, el marco no son prácticas científicas, no es formación de profesores, son las dos. Y bueno, sí, sí, sí lo revisaré también. Bueno, por la suerte Francis responde bien, sale airoso, a pesar de la pregunta de alto voltaje. Antes de darle la palabra a Ricardo, solamente un comentario para agregar que Diana nos dice que olvidó
mencionar que hay que también diferenciar entre el trabajo en el aula, ¿no? De los modelos y otro de la perspectiva de la modelización, ¿no? Que dice que no es lo mismo y en educación superior se puede dar una cosa pero no la otra, así que te queda ahí también la postilla para que quede revisado. Ricardo, ahora sí, todo tuyo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Saludos, saludos, ¿me escuchan? Sí, adelante, Ricardo, ahora sí. Ah, gracias, gracias, perdón. Sí, no, bueno, primero que nada, como ponía en el chat, pues agradecer al doctor Ida Yoga que yo, pues con mucho gusto sigo sus actividades desde hace ya una buena cantidad de años, allí en programas como Encina, o me estaba acordando también en este MOOC que organizó, que se llama Introducción al Uso de Laboratorios Remotos. Siempre es un gusto verlo, doctor, aunque sea a la distancia. Un abrazo hasta allá, desde la Ciudad de México. Y bueno, de manera muy concreta, la pregunta para Francis en su calidad de experto es, ¿cuál es la diferencia entre la investigación científica y la indagación científica? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Ricardo. Francis. Bueno, es también al grano la pregunta, muy concreta, yo creo. Creo que tendría una respuesta, no sé si sea también muy exacta en este momento lo que quiero decir, ¿no? Pero yo considero inicialmente la indagación como un proceso que no está totalmente orientado, no es una guía, no es un proceso que tenga un camino definido, sino todo lo contrario, es un proceso que puede irse yendo y retroalimentando todo el tiempo y al mismo tiempo, ¿no? Es decir, voy a pensarlo como una espiral autorreflexiva, tal vez, donde tú vas revisando lo que vas haciendo y lo puedes ir transformando, la indagación. Mientras que por su parte la investigación yo la considero tal vez mucho más amplia, pero que sí debe tener unos momentos definidos, establecidos, organizados, toda vez que le permitan pues al investigador en ese caso como tener línea, mientras que la indagación va siendo más reflexiva. Yo lo dejaría como en esos términos, tal vez más concreto también a la respuesta. Creo que es algo que cuando hago la revisión aparecen estas dos, porque en alguna literatura se confunde la indagación con la investigación y viceversa, y sobre todo cuando lo busco en inglés, pues la palabra inquiry muchas veces aparece como investigación, entonces también es muy fino porque sí hay que revisarlo, pero digamos que la diferencia es esa que te marco, profe Ricardo. Y aprovecho también para saludarlo a Ricardo y agradecerle que Muchas se Muchas gracias. haya aquí gracias. con nosotros. Siempre la verdad es un placer. Y tanta gente de México que viene, ¿no? A nuestros seminarios, que es un país que queremos tanto y que hemos trabajado tanto. Así que un abrazo para ustedes también. Vamos a dar por terminado el momento de intercambio, pero déjenme unos anuncios primero, cortitos. Primero, tengo que decirles que hace unas semanas atrás, en este mismo ciclo de seminarios, estuvo Rubén Montesinos y él anunció que prontamente iban a estar los trabajos que habían preguntado, habían pedido que estuvieran los trabajos disponibles para leer. Y efectivamente el trabajo ya fue publicado en la revista Eureka recientemente. Entonces, si entran a la revista Eureka y buscan el próximo número, porque la revista Eureka publica, ¿no? En permanente, en continuo, van a encontrar el trabajo de Rubén Montesinos, del que habló en el seminario de hace 2 semanas atrás. Así que ahí ya 2 o 3 semanas atrás. Así que ya lo tienen. Pero quiero también saludar a Viviane. Hola Viviane, no sé si estás ahí, que es nuestra seminarista de la semana que viene, ¿sí? Así que también contarles que la semana que viene vamos a contar con Vivi, también tengo el placer de conocerla, pudimos compartir mucho tiempo, muchos meses juntos trabajando. Así que Vivi, si querés saludar y contarnos de qué va tu seminario para que ya la gente venga preparada para el miércoles que viene. Vivi es de Brasil, de Pernambuco, y habla un excelente español de todas maneras, así que adelante. Olá, buenas tardes. Excelente espanhol, não sei, pero estoy muy contenta de estar participando deste ciclo de seminário, que vimos muitas coisas interessantes todas as semanas. E na próxima semana vou ter um prazer de falar com vocês sobre
la enseñanza de las ciencias en una perspectiva histórico-cultural da teoria da atividade, utilizando umas ferramentas tecnológicas, essencialmente a robótica educativa. E então, é um seminário que vou falar sobre a perspectiva de enseñanza de las ciências de uma universidade que tem muitas coisas para oferecer nesta área, muitos trabalhos, e então, e também de la pasantía que tive com Ignacio em Madrid, em la Universidade Complutense de Madrid, que temos muitas coisas de trabalhos para lá, e vou fazer um pouquinho de tudo isto para apresentar para vocês. Então, agradecer a oportunidade e dizer que estou muito contenta por poder fazer isto. E como Diana, hoje tiene Brasil. Claro, hoy tenemos todas las camisetas. Gracias, Vivi, un placer tenerte con nosotros. Estoy ansioso porque llegue el miércoles y escucharte y poder compartir todo eso. Gaby, terminamos. Sí, terminamos por hoy. Nos quedamos con muchas cosas para pensar. Nuevamente, felicitaciones, Francis. Espero que de este acalorado debate e intervenciones de los profesores aquí te sientas reconfortado por el interés que despertó tu charla. Digo, no hay nada más feo que uno cuenta algo y a nadie le importó y se van todos y nadie te dice nada. Así que está muy bien esto de que despertaste ese interés, que todos hemos comentado cosas, que no es necesario que nos hagas caso a todo lo que dijimos, ¿no? Total. O sea, Tanto son que no nos hacen. comentarios que uno escucha media hora y opina. Claro, imagínate, tanto Entonces, que deberían hacernos caso y no nos lo hacen. No le vamos a pedir a Francis que participe. claro, o sea, no es que, pero sí me parece que con esa predisposición, que todos los que te hemos hecho preguntas, es la idea de pensar, ¿no? De darte como un punto de vista, un condimento adicional para que vos le des vueltas al asunto, ¿no? Y después hagas lo que vos y tu directora consideren que es lo más pertinente, porque eso también es importante. Yo he visto en muchos congresos que mucha gente ataca al que está con el póster o con la presentación, con el tesista, perdiendo de vista que en realidad es también el que está haciendo su investigación de doctorado está inserto en un grupo que discute las cosas con sus directores, con sus pares, con sus colegas, y que uno, porque vio un pedacito de esa investigación, tampoco es que conoce tan en profundidad los detalles del trabajo que se lleva adelante. En el chat les compartí yo lo del Congreso de Plaza Ancha, por si les interesa, y si no me escriben. Está también lo compartieron en el grupo de MIDEC, Nacho, así que puede haber acceso por ahí. Bienvenida, Viviane, excelente tu español. Siempre digo que envidio cómo los brasileiros falan tan bonito y bom español. Es una cosa que admiro muchísimo. Y por supuesto que siga ganando los países latinoamericanos hasta la última ronda. Después, cuando llegue la final, Argentina-Brasil, Argentina-Colombia, perdón, Argentina yo la tengo que poner, nos mataremos entre nosotros. Pero bueno, gente, viva México, ya Colombia ahí fue ganando, ganó anoche, viva Brasil y todos para que tengamos una presencia importante y no nos ganen los asiáticos, los africanos y todos los demás que también están jugando muy bien, hay que decirlo también. Así que esperemos encontrarnos en alguna ronda superior y el miércoles que viene para escucharla atentamente a Viviane por Muy este bien. mismo Vaticanal. Gracias a Nos todos. vemos pronto. Gracias. Adiós. Chao, gracias.